Hola a todos, ¿qué más pues? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Chicos, hoy les vamos a hablar de un tema muy importante. Ya sabemos que le veíamos este video desde hace mucho tiempo, porque ya les habíamos comentado de cómo era una hoja de vida, cómo era un cover letter, pero nunca les habíamos dicho cómo era una entrevista en Canadá. Entonces, en este video les vamos a dar un montón de tips, les vamos a contar cómo se deben preparar, qué es lo que deben hacer, así que no se pierdan nada de este video y tomen nota de todo lo que digamos, para que cuando llegue su entrevista acá en Canadá la pueda pasar. Y en este caso el video va a ser hoy conmigo porque yo soy la que he tenido como más experiencia yendo a entrevistas laborales aquí en Canadá y he investigado muchísimo sobre este tema. Además también sé muchas cosas sobre esto porque como estudié psicología hay muchas cosas que nos enseñan en psicología sobre las entrevistas laborales, entonces no se pierdan ningún detalle de este video. Bueno, ahora sí, empaque y vamos. Yo sé que cuando uno lleva mucho tiempo aplicando a trabajos que ven en internet y por fin llega ese momento en que te llaman a una entrevista, es como mi oportunidad. Entonces sabemos que en ese momento es donde tenemos que sacarla del estadio totalmente y es nuestro momento de brillar, así que no podemos tomar a la ligera cómo ir a una entrevista de trabajo o qué responder en estas preguntas. Entonces por eso hoy les quiero compartir en este video todos los tips y todos los consejos de lo que yo he aprendido. Cabe aclarar que yo no soy una experta en este tema, pero sí he hecho mucha investigación, he ido a muchas entrevistas de trabajo aquí en Canadá, entonces por eso quiero compartir todo esto con ustedes para aportarles un poco y para que vayan mucho más tranquilos y preparados a una entrevista de trabajo en Canadá. Yo creo que este video no solamente les va a servir para los que están aquí en Canadá o para los que están planeando conseguir una entrevista de trabajo aquí en Canadá, sino que este video también aplica para cualquier entrevista de trabajo. Si ustedes están buscando un trabajo actualmente en sus países y desean prepararse, creo que les voy a dar muchísimos tips. Aquí la única diferencia es que les voy a dar también tips en cuanto al inglés, que es lo que diferenciaría básicamente una entrevista aquí en Canadá a comparación pues de una entrevista en Latinoamérica. Pero en realidad cómo se estructuran las entrevistas es muy similar en todos los países, en todos los campos, entonces yo sé que de verdad este video les va a gustar demasiado. Bueno, inicialmente les quiero contar que una entrevista de trabajo puede variar demasiado. Pueden haber entrevistas demasiado formales, también va a depender muchísimo de la empresa, del reclutador, del entrevistador, porque sabemos que hay entrevistas laborales en donde ustedes simplemente van. Es un trabajo muy informal, un trabajo tal vez de labor o cosas así. Entonces en este tipo de trabajo solamente te van a preguntar, bueno, ¿y tú qué haces? Tal vez has tenido alguna experiencia con relación a lo que vas a hacer aquí, a este trabajo. Y pues es básicamente eso, conocer un poco de ti y no van a entrar mucho en detalle a tu experiencia profesional o laboral. Pero en este video nos vamos a enfocar a las entrevistas de trabajo que son específicamente laborales para empresas, en donde ustedes ya tienen un título, donde tienen experiencia laboral, ya sea en marketing, en ventas, en administración, en negocios, en lo que ustedes tengan. Entonces específicamente me voy a centrar en esas entrevistas que son mucho más formales, en donde hay varios filtros y donde ustedes tienen como que salir a relucir sobre todos esos candidatos que hay. Entonces quédense hasta el final que sé que les va a interesar muchísimo todo lo que les voy a contar. Muy comúnmente aquí en las empresas canadienses generalmente lo que hacen una vez que tú pasas ese filtro y te escogen para hacerte una entrevista laboral es que te van a llamar. Entonces en esa llamada telefónica te van a decir, hola, bueno, te llamo de tal empresa. Entonces primer tip que les va aquí es guarden como que todos los resúmenes que han enviado, todas las hojas de vida y los datos de la empresa para que ustedes sepan a qué trabajo fue el que aplicaron, qué es lo que está buscando esa empresa, porque yo sé que en el afán de nosotros aplicar a tantos trabajos se nos empieza a olvidar y que cuando te llaman que no te vayan a coger despistado y que tú ni sepas de dónde te están llamando. Entonces ese es un tip tal vez que me ha funcionado a mí, que siempre anoto a dónde fue que apliqué, qué era lo que estaban buscando, el salario que ellos ofrecían, dónde quedaba la empresa, como cositas básicas para que tú sepas ahí mismo de dónde es que te están llamando. Entonces
Entonces una vez ellos te llaman, generalmente te empiezan a hacer preguntas informales como cuéntame un poco de ti, como para saber si sí eres el candidato ideal para pasar a esa entrevista, y ahí entonces después de esa entrevista corta telefónica es que entonces te van a llamar para la entrevista formal. Entonces aquí es donde van a entrar todos esos filtros, que primero va a ser una llamada telefónica, luego el reclutador, el de Human Resources, luego el jefe del departamento, luego el jefe del departamento, luego el jefe de la empresa. Entonces pueden haber demasiados filtros. También puede pasar la posibilidad de que sean entrevistas grupales y de ahí sacan a los mejores candidatos para ya hacerles entrevistas individuales. Entonces lo más recomendable es prepararse para cada uno de estos tipos de entrevistas y para cada uno de estos filtros. Muy posiblemente cada que ustedes avanzan en cada uno de estos filtros, no solamente es que les van a hacer preguntas y que van a tener entrevistas, ya sea en persona o virtualmente, porque sabemos que por todo lo de la pandemia, las entrevistas virtuales han estado pues como en mucho auge, pero muy posiblemente durante estas entrevistas también te van a evaluar con pruebas específicas. Entonces hay muchas ocasiones en donde no solo nos van a hacer preguntas, sino que también te van a poner a hacer algún documento en Word, te van a evaluar tu capacidad en Microsoft, en algún programa en específico que debas de manejar en esa posición y que tú digas que tienes experiencia, ya sea en programas de diseño, en programas de contabilidad, etcétera. Entonces tienes que estar muy preparado, porque no solamente es preguntas, sino que también aquí generalmente te hacen pruebas reales de como si estuvieras trabajando en tu día a día y que muestres tu habilidad para manejar ese tipo de software. Y algo que vale la pena resaltar, que puede ser un poco obvio, es que siempre hay que tener una muy buena presentación personal. Independientemente si la entrevista es virtual o es personal, lo más recomendable es que siempre se vistan bien para esa entrevista, que tengan una apariencia agradable. Aquí no se preocupen que por el tatuaje, que por el piercing, que por el color del cabello, eso aquí no les importa, porque aquí la mentalidad es muy abierta y los entrevistadores no se van a pegar de esas cosas, además de que aquí se piensa de que eso no va a influir con tu capacidad intelectual y con tus habilidades para desempeñar tu rol. Entonces no se preocupen por ese tipo de cosas, pero sí véanse organizados, vístanse bien, que no sea pues así súper exagerado el súper maquillaje, el súper tacón y así súper elegantes, pero sí algo que acá le llaman business casual, que es como una vestimenta agradable, que sea profesional, pero que no sea muy exagerado, pero tampoco al punto de homeless. Bueno, entonces ahora sí entremos mucho más en materia y les voy a dar entonces 6 tips, aparte de los que ya les he venido dando, pero estos son como más carnudos, y aquí es donde yo me voy a enfocar entonces en toda esa información que fue tan valiosa y que me ha hecho conseguir buenos trabajos aquí en Canadá. Entonces prepárense porque viene lo más carnudo del video. El primer tip, que sí o sí va a ser el más útil para ustedes, es siempre traten de estar seguros de ustedes mismos. Y la clave para estar seguros de ustedes mismos es prepararse. Yo sé que una entrevista de trabajo puede llegar a ser una de las cosas más aterradoras, especialmente cuando estamos en una necesidad de conseguir un buen trabajo para nuestras vidas, y sé que esto se incrementa más con el hecho del idioma, de que tal vez no tenemos el idioma completamente nativo, de que a veces no sepamos cómo decir ciertas cosas, pero definitivamente para usted sentirse seguro en una entrevista de trabajo, lo primordial es prepararse. Y no solamente es prepararse como para una entrevista en general, sino que ustedes saben, que ya les hemos comentado en otros videos, que para cada posición laboral hay que prepararse de una manera diferente. Entonces, dependiendo de la posición a la que estés aplicando, prepárate para esa posición en específico. No des respuestas como generales, como vagas, como que no tienen nada que ver con lo que estás aplicando, con el trabajo al que estás aplicando, o como que no encajan con lo que ellos están buscando, sino que prepárate específicamente para esa empresa, para esa posición, para esa entrevista. Entonces, en conclusión, la mejor forma de ustedes prepararse es mirar cuál es su experiencia laboral, mirar cuáles son sus habilidades que mejor encajan con ese perfil y resaltarlas en la entrevista de trabajo. Otra cosa que me ha servido para sentirme segura en las entrevistas de trabajo es pensar, bueno, igual no tengo el trabajo y de pronto no me lo van a dar, entonces no estresarme por eso, sino que simplemente ir relajada a la entrevista, obviamente preparada, pero sin estar asustada, sin estar nerviosa, sin tener como esa presión de necesito el trabajo, sino simplemente ir a dar lo mejor de mí, ir a mostrar quién soy, ir a decir qué he hecho, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que le voy a aportar a la empresa. Y una de las cosas que más valoran los entrevistadores es que al verlos así de tranquilos, de seguros, de que sean unas personas abiertas, de que puedan entablar una buena conversación con ustedes, eso
eso va a generar mucho más feeling y obviamente van a tener muchas más posibilidades de que los contraten. El segundo tip, que obviamente también es algo que debemos tener muy en cuenta, es que todo lo que ustedes pusieron en el resumen, fechas, habilidades, responsabilidades que tenían, nombre de la empresa, etcétera, va a tener obviamente que coincidir con lo que ustedes van a decir en la entrevista de trabajo. Entonces estén súper bien preparados para esto, porque no es que ustedes van a llegar a decir, ay, sí, en mi resumen yo no puse esto, pero imagínate que yo hice eso también y eso también. No, o sea, estén supremamente preparados y que lo que ustedes ya dijeron coincida obviamente con lo que ustedes están trayendo a la entrevista. No cambien la hoja de vida a último minuto, no se pongan a agregar o a quitar cosas que ya pusieron ahí, porque eso es muy mal visto. Y pues de ser necesario, lleven el resumen impreso para que ustedes revisen obviamente antes de la entrevista qué fue lo que pusieron, y es bueno tenerlo a la mano por si el entrevistador se los pide. El siguiente tip es que se adelanten a esas preguntas que les van a hacer y que preparen sus respuestas. Sí, chicos, necesitamos un guión sí o sí. Obviamente no se trata de aprendérselo de memoria, de ustedes ser unos robots repitiendo lo que escribieron. Obviamente no es la idea. Pero sí, la idea es que ustedes lo preparen muy bien, preparen un muy buen guión para una muy buena entrevista, lo practiquen muchísimas veces y esto luego se les va a convertir en algo natural. Lo van a introyectar, va a ser parte de ustedes, y a la hora de que ustedes les hagan la pregunta, ustedes no van a llegar en blanco, no van a llegar de cero como, juepucha, ¿qué digo aquí? ¿Qué es lo que tengo que resaltar aquí? No, ustedes ya van a tener algo supremamente preparado y esto de verdad que les va a beneficiar muchísimo a la hora de presentar su entrevista. Y aquí algo que les va a servir demasiado es que a la hora de ustedes estar haciendo su guión, se van a dar cuenta que no saben cómo se dicen ciertas cosas en inglés. Entonces es por eso que es muy importante preparar esas respuestas a esas preguntas, porque también vamos a indagar sobre mucho vocabulario, vamos a ampliar todo nuestro conocimiento sobre el inglés, y aparte de eso, a la hora de practicarlo, van a practicar su pronunciación, van a saber cómo se dice esa palabra en inglés, van a estar muchísimo más fluidos con sus respuestas. Entonces créanme que esto es algo que les va a beneficiar demasiado. Entonces hablemos de cuáles son esas preguntas más frecuentes en una entrevista de trabajo. La primera que no puede faltar obviamente es cuéntame sobre ti o tell me about yourself. Esta pregunta es la que siempre usan al principio, es precisamente para eso, para romper el hielo, para conocerlos un poco. Y cuando nos hacen esta pregunta nos quedamos como en blanco, como que no sabemos qué decir, porque obviamente de nosotros mismos tenemos mucho para decir, pero a la vez nada. Entonces como que no sabemos por dónde empezar, y por eso es tan importante entonces preparar las preguntas con antelación. Esta pregunta, chicos, es decisiva porque es donde ustedes van a dar su primera impresión, y de esta pregunta va a depender mucho cómo va a ser el flujo de las siguientes preguntas y cómo va a ir encaminada a la entrevista. Y tengan en cuenta que el propósito de esta pregunta no es conocer su vida en general, como pues qué mascota tienen o con quién viven o cuál es su animal favorito, cuál es su color favorito, pues ese tipo de cosas no. Pero sí quieren saber es específicamente sobre su experiencia laboral. Ellos no quieren saber la historia de tu vida, ellos lo que quieren saber es qué le vas a aportar tú con tu experiencia, tus estudios y tus habilidades a la empresa. Y pues algo curioso también sobre esta pregunta, y por eso me estoy quedando tanto en ella, porque como les digo es súper importante dar una buena impresión en esta parte, es que ellos de una manera u otra ya saben sobre ti, ellos ya saben cuál es tu experiencia, ellos ya saben cuáles son tus habilidades, ellos ya saben dónde has trabajado anteriormente, porque precisamente para eso tienen tu resumen. Pero lo que ellos quieren acá es obviamente que tú les cuentes eso con tus palabras, y no que sea como leer tu resumen de manera robótica, sino que resaltes lo más importante en esta pregunta. Y para responder a esta pregunta, algo que me sirvió demasiado a mí fue algo que aprendí en un video de YouTube, y es responder a las 3 S. Esto es en inglés, entonces las 3 S son Success, Strength y Situation. Entonces estas 3 palabras claves van a guiar mucho tu discurso y te van a encaminar entonces para describir inicialmente Success, que sería éxito, como todo lo que has hecho laboralmente, dónde has trabajado, qué has logrado, los resultados que le has dado a la empresa. En Strength vas a expresar cuál es tu mayor o tus mayores habilidades según el cargo, también como les vengo diciendo. Entonces esa habilidad o esas habilidades que van a resaltar y que van a aportar demasiado a esa posición. Y por último, Situation, entonces qué es lo que tú estás buscando y qué le vas a agregar a la empresa y que la empresa también te agregue a ti. Otra de las preguntas más frecuentes es ¿cuál es tu mayor habilidad? O como se diría en inglés,
What's your biggest strength? Entonces en esta parte lo más recomendable es escoger entre 3 a 5 habilidades las más importantes que ustedes consideren, en las que ustedes se crean más capaces, más habilidosos y que obviamente, como les vengo diciendo, que aporten a esa posición y a la empresa. Entonces anótenlas, recuerden cómo es que se dicen en inglés, recuerden qué tienen para decir sobre esas habilidades, y algo que les gusta mucho a los entrevistadores es como poner ejemplos de cuando has usado esas habilidades en situaciones reales. Otra pregunta que es muy común en las entrevistas es ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? En esta parte les recomiendo que antes de ir a la entrevista hagan una investigación profunda sobre la empresa, sobre su historia, cómo es el ambiente laboral, qué es lo que ellos están buscando, a qué se dedican, los logros que han tenido, los momentos difíciles que han tenido como empresa. Entonces todo eso les va a dar un panorama mucho más amplio de qué es lo que la empresa está buscando, y es algo que va también a impresionar al entrevistador porque se va a dar cuenta que ustedes son unas personas comprometidas, que saben de lo que están hablando, que hicieron su investigación previa a la entrevista y que van a saber cómo responder a esa pregunta directamente. También como diciéndole que yo sé lo que estoy haciendo, yo sé que le puedo aportar mucho a la empresa por esto y por eso es que quiero trabajar aquí. En esta parte también es bueno que ustedes le digan al entrevistador qué es lo que ustedes están buscando. Entonces, por ejemplo, pueden decir algo en relación con la empresa, como yo sé que la empresa ha tenido un crecimiento en los últimos 5 años y es algo que yo estoy buscando, quiero pertenecer a una organización donde pueda crecer junto a la compañía, porque con mis habilidades y con mis destrezas y mi experiencia laboral voy a aportarle mucho a la empresa y así podemos crecer de la mano juntos. Y preguntarle también cosas al entrevistador, ¿es algo que la empresa está buscando o cómo la empresa está planeando crecer en los siguientes 5 años? Porque es que tengan en cuenta que no solamente es ustedes quienes están buscando trabajo, ellos también necesitan de una persona que esté capacitada y que sea un buen trabajador y un buen profesional, y ellos también necesitan de usted. Entonces es muy válido también hacer preguntas al entrevistador y eso va a generar que la conversación sea mucho más fluida y dinámica. Otra pregunta que siempre hacen es ¿por qué dejaste tu trabajo anterior o por qué quieres renunciar a tu trabajo actual? Entonces en este punto hablen con la verdad, sin hablar mal nunca de su anterior trabajo o de su puesto actual, ni de su jefe, ni de sus compañeros, ni de la empresa como tal, sino que algo que pueden decir es que no están llenando sus expectativas ahora, que ya han crecido lo suficiente en la empresa, que ya han aprendido lo suficiente, que el ambiente no es tan bueno, que ustedes quieren crecer en otro ámbito, que ustedes están buscando crecer tanto laboral como económicamente y que en esa empresa a la que ustedes están aplicando ven esa posibilidad, mientras que en la otra no. Y es una manera de decirlo muy honestamente, de decirlo sin agredir a la empresa en la que ustedes están o en la empresa anterior en la que estuvieron. Y si por alguna razón hubo algún malentendido, a ustedes los echaron o algo así, no digan mentiras nunca, siempre cuenten la verdad, porque eso le va a dar mucha confianza al entrevistador y las cosas pasan, no siempre las relaciones en las empresas funcionan a la maravilla y hay cosas que suceden en nuestras vidas también negativamente y no está para nada mal. Una de las preguntas en las que ellos van a estar ansiosos de saber cuál es tu respuesta y que van entonces a estar ahí pendientes de qué es lo que vas a decir es cuál es tu debilidad o tus debilidades o algo que quieras mejorar. Entonces en esta parte obviamente ellos ya han estado escuchando todo tu discurso, que eres una persona súper buena, que eres muy buen trabajador, que eres súper comprometido, que tienes esta y esta habilidad, que tienes demasiado para aportarle a la empresa con toda tu experiencia. Mejor dicho, tú estás en este momento en un pedestal, pero obviamente ellos van a decir, esta persona no puede ser perfecta, esta persona tiene algo por mejorar, y tengan en cuenta que esto no está mal. El hecho de que nosotros tengamos cosas a mejorar, obviamente es algo humano, es algo natural, entonces no les dé pena decir cualquiera de sus debilidades, cualquiera de sus errores o algo así, porque obviamente si ustedes dicen como no, nada, yo soy perfecto o yo no tengo nada que mejorar, la verdad, eso tampoco le indica cosas buenas al entrevistador, porque primero entonces ya está demostrando que tú eres una persona muy egocéntrica y que tal vez eso va a generar dificultades a la hora de darte una retroalimentación en tu trabajo. Aparte de eso, ellos también como empresa buscan que tú crezcas como profesional y como persona, y qué mejor que ellos aporten para que tú puedas mejorar ciertas debilidades y así entonces tener un mejor perfil con el tiempo. Pero eso sí, no vayas a decir cosas como súper terribles que obviamente vayan en contra a lo que ellos están buscando. Por ejemplo, no vayas a decir cosas como es que tengo muy mala actitud con los clientes cuando estoy en las llamadas, o por ejemplo es que llego tarde todos los días.
pues cosas así tampoco las vayan a decir, y si es así, entonces mejoren ese tipo de cosas, pero no las mencionen en la entrevista, sino que la idea es buscar una debilidad que tengamos que no sea tan mala, o sea, algo que sea bueno pero malo, pero que a la vez ustedes mencionen que están trabajando en eso para mejorarlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes son tal vez personas que se estresan mucho cuando tienen mucha carga laboral y están aplicando algo que dice que van a tener mucha carga laboral y que van a estar trabajando bajo presión, pues entonces obviamente eso no les sirve al entrevistador. Pero si ustedes dicen como a veces tengo dificultades para relacionarme con mis compañeros en el sentido de que no puedo decir que no, como que siempre les quiero ayudar, y a veces eso puede llegar a generar que me sobrecargue y que trabaje más de la cuenta. Entonces ahí hay algo bueno de eso malo, pero ustedes pueden decir que están trabajando en eso, aprender a poner límites, a decir que no y a obviamente no sobrecargarse. Entonces como que son ese tipo de cosas que pueden decir que obviamente es algo que a ellos les va a gustar, que ustedes están siendo sinceros, están demostrando que son humildes y que tienen cosas a mejorar, pero que están dispuestos a cambiarlo y a mejorar. Y una de las preguntas que más tal vez es como incómoda es cuando nos preguntan sobre el salario. Cuando nos dicen cuáles son tus expectativas con relación al salario, obviamente nosotros a veces nos da pena pedir o nos da pena preguntar o nos da pena decir como yo quiero tanto, porque no sabemos si eso es lo que ellos te van a pagar, especialmente cuando tú aplicaste y en la posición no tenían ese detalle. Pero lo que puedes hacer es, antes de ir a la entrevista, hacer una investigación sobre cuánto están pagando más o menos para esa posición y con tus años de experiencia y tu título, y entonces pedir un rango en el que tú estarías cómoda. Por ejemplo, decir que mis expectativas van entre $45,000 a $55,000 al año, pero que estás dispuesto a negociar según la capacidad de la empresa. Y también puedes devolver la pregunta de cuánto estás pensando pagar por este puesto. Y bueno, la última pregunta que también considero que es muy frecuente en las entrevistas es ¿por qué te debemos de contratar? Esta pregunta la hacen generalmente al final, y aquí es donde ustedes, mejor dicho, tienen que brillar con toda, como hacer un resumen de todo lo que ustedes ya han dicho, de todas sus cosas buenas, de todas sus habilidades, de todo lo que quieren de la empresa, de todo lo que quieren crecer en la empresa, y dar como ese discurso final que ustedes van a desprestar a la persona. Y creo que eso es algo muy bueno, esa oportunidad también para que ustedes como que le reafirmen al entrevistador que sí merecen estar ahí. Entonces preparen también muy bien esta pregunta, hagan como ese tipo de resumen en donde van a cerrar ya la venta, y entonces ya muy seguramente con esto los van a contratar. Y algo también muy bueno es que al final les van a preguntar si tienen alguna pregunta y no traguen entero también. Entonces lleven sus preguntas preparadas, la empresa que hizo en esta época donde le fue tan mal, cómo solucionaron este problema, cuál es su visión en tantos años, cómo es el ambiente laboral aquí. Todas las preguntas que ustedes tengan, cuestionen también, porque como les digo, es que también es una empresa donde ustedes van a pasar casi la mitad de su vida y la mitad de su tiempo del día a día, entonces es bueno también reevaluar todo eso. Cuéntenme en los comentarios qué otra pregunta les han hecho que tal vez sea incómoda, y trataremos entonces entre todos de estarla respondiendo, y así estaremos aprendiendo cada vez más de las entrevistas de trabajo. Bueno, y el siguiente tip, ya pasando de las preguntas frecuentes, es prepararse para las preguntas situacionales. Más preguntas, sí chicos, así es. Después de que ya escudriñaron toda su vida, les hicieron miles de preguntas, generalmente entre estas preguntas frecuentes que les conté, les van a dar situaciones y ellos van a querer saber ustedes cómo van a responder y qué van a hacer en esas situaciones. Entonces en esta parte hay preguntas muy frecuentes, como por ejemplo, cuéntame sobre alguna situación estresante, difícil, abrumadora que hayas tenido que resolver en tu trabajo y cómo lo hiciste. Háblame de un error que hayas cometido en tu trabajo actual y cómo lo resolviste. O preguntas por el estilo, y donde también les van a poner escenas como ¿qué harías si? ¿Qué harías cuando un cliente hace esto? ¿Qué harías si te pasa esto dentro de tu jornada laboral? Entonces hay muchísimas preguntas situacionales que les van a hacer, y van a ser muy variables dependiendo de la posición a la que ustedes estén aplicando. Entonces para eso les recomiendo que busquen información y videos en YouTube sobre cómo responder a esas preguntas situacionales específicamente para su campo o esa posición a la que ustedes están aplicando. El quinto tip que les puedo dar es que siempre en la entrevista tengan una buena actitud. Lleguen con una buena actitud, lleguen con una sonrisa, sean amables,
por más que el entrevistador sea duro, sea tosco, sea mala clase, ustedes lleguen con su actitud. Nosotros los latinos tenemos una muy buena vibra, eso siempre lo van a resaltar las personas de acá, entonces lleguen con su buena actitud, tengan una conversación cálida, humana con la persona, que la persona diga yo quiero a esta persona dentro de mi compañía, no solo por sus habilidades o por su experiencia, sino porque me generó muy buena energía, muy buena vibra, porque es muy amable, porque se ve que es muy honesta, transparente. Entonces que ellos tengan como esas ganas de contratarlos, de que ustedes van a mejorar mucho el ambiente en las empresas y que van a hacer un muy buen trabajo. Y el último tip ya para finalizar es hacer follow-up o seguimiento. Entonces, como siempre les hemos dicho, este punto es demasiado importante porque hacer seguimiento después de una entrevista laboral con el entrevistador o con el reclutador es algo muy positivo. Eso va a demostrar demasiado interés, que ustedes sí están realmente interesados en esa empresa, en ese puesto. Lo más recomendable es que lo hagan después de salir de la entrevista, entonces obviamente pues no como que sales y ya, y cuéntame cómo va el proceso, no. Pero sí al día siguiente decirle al entrevistador en un correo que están muy agradecidos con él, que gracias por su tiempo, que gracias a la entrevista cada vez están más seguros de que quieren estar en esta empresa y que por favor los mantengan al tanto de cómo va el proceso de contratación. Si no les responden en una semana, lo más recomendable es a la semana volver a hacer el follow-up y tal vez volver a anunciar todas sus habilidades y por qué quieren ese trabajo en ese correo electrónico. Bueno chicos, no siendo más, llegamos al final del video. Espero de verdad que les haya sido demasiado útil este video, que les sirva mucho para sus vidas, para su vida profesional, para su vida personal, no solamente para conseguir trabajo aquí en Canadá, obviamente pues es la idea, pero también para que les sirva en su vida actual, en sus países. Espero que de verdad esos tips les funcionen mucho, les saquen muchísimo jugo a este video y como les dije en todo el video, recuerden ser la mejor versión de ustedes mismos, no solamente en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos de sus vidas, porque eso es lo que necesitamos en este momento en el mundo, más personas de bien. Esperamos entonces que les haya gustado. No olviden darle me gusta a este video, compartirlo con todas las personas que ustedes crean que les pueda ser muy útil. Suscríbanse si no lo han hecho a nuestro canal y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!